Usted escucha RCN Radio. 8 de la mañana, 12 minutos. Muchas noticias relacionadas con casos de corrupción en el día de hoy. Hemos hablado del nuevo capítulo en Emcali, en donde aparecen también documentos falsos en un contrato de Emcali con empresas que tienen vínculos con Centros Poblados, que es la empresa del escándalo de Mintic. Está todo el asunto de las personas que han venido apareciendo, los congresistas haciendo lobby en el marco de la investigación por Centros Poblados. Hay una demanda ya ante la Corte Suprema de Justicia. Entonces, información que tiene que ver con corrupción, información que tiene que ver con hechos de orden público, lamentablemente alteración de orden público en varias regiones del país. Escuchábamos sobre hostigamiento en norte de Santander. Hay una masacre en el departamento del Huila, 3 personas asesinadas. Hay operativos que reportan las autoridades en Guainía, un bombardeo que deja 10 personas muertas. Reportaron también accionar de las Fuerzas Armadas en la selva chocuana, la muerte de alias Fabián, uno de los hombres fuertes del ELN allí en el departamento del Chocó, que tanto dolor está causando precisamente este grupo ilegal y otros grupos ilegales a la gente en el Chocó. Pero en medio de todo este panorama tan complejo, tan difícil, siempre decimos, Juan Manuel, que pasan otras cosas, y es bueno hablar de literatura y es bueno hablar de un premio de literatura, que es importante para la literatura colombiana, Juan Manuel. Sí, Yolanda, dábamos cuenta de cómo se le entrega de manera muy merecida el 4º premio de novela Mario Vargas Llosa al escritor colombiano Juan Gabriel Vázquez, un premio dotado de $100,000 y además que corrobora también lo que había ocurrido hace un par de años, porque con su novela Volver la vista atrás, Juan Gabriel Vázquez había ganado también el premio Alfaguara de novela. Allí se ha destacado el trabajo del escritor colombiano, se ha elogiado mucho la manera como ha logrado realizar esta historia, la investigación que la precedió, de manera que es indudablemente una muy, muy buena noticia para la cultura y para la literatura en particular colombiana. Nos acompaña a esta hora el escritor Juan Gabriel Vázquez, autor de Volver la vista atrás, que es una historia de verdad muy particular, porque cuenta hechos reales en modo de novela. Y entonces siempre se le ha preguntado a Juan Gabriel hasta dónde va la novela, hasta dónde va la realidad, pero además son hechos que nos conectan con pedazos importantes de nuestra historia, de la historia en Colombia y de la historia del mundo. Juan Gabriel, gracias por atendernos. Muy buenos días. Buenos días, Yolanda. Un placer estar aquí. Un gusto también tenerlo con nosotros. ¿Qué significa este premio para Juan Gabriel Vázquez y para el libro, para Volver la vista atrás? Bueno, pues es una satisfacción enorme, claro. Es un espaldarazo que recibe el libro, pero sobre todo a un nivel más personal, casi simbólico, digamos. El premio es importante para mí por el espacio que tiene la obra de Vargas Llosa en mi vida de lector y en mi vocación de escritor. Y eso es importante. Estoy hablando de sus novelas, por supuesto, sus grandes novelas, las novelas de los años 60, de los años 70, hasta la guerra del fin del mundo, pero sobre todo de una cierta manera de ser escritor, que está en sus ensayos, en las entrevistas que ha dado sobre el oficio, una manera de ser escritor que pasa por la consagración total al aprendizaje del oficio, por la disciplina, por el rigor, y eso es una figura que tuvo mucha influencia para mí cuando comenzaba a escribir. Entonces, este premio ahora es más o menos como cerrar el círculo, ¿verdad? A partir de ese momento en que la figura de él fue importante para que yo decidiera que esto era lo que yo quería hacer con mi vida. Ahora, antes de avanzar, María Elvira Samper tiene pregunta para Juan Gabriel Vázquez. Recordar, para quienes no han leído Volver la vista atrás, este libro se escribe sobre la vida de la familia Cabrera. El hilo conductor es el cineasta Sergio Cabrera, pero personajes importantes, Fausto Cabrera, su padre, su hermana Marianela, y pasa revista por varios episodios de la historia, desde la Guerra Civil Española, pasando por la China comunista, viniendo a la situación de las guerrillas en Colombia. Es realmente especial. Es la vida de una familia, pero que conecta muchos elementos de nuestra realidad de las últimas décadas. María Elvira Samper pregunta para Juan Gabriel Vázquez. Juan Gabriel, bueno, hay una constante en general de sus novelas, que es esa digamos, como esa premisa o ese hilo conductor de tratar de conectar pasado y presente, pero en este caso usted se enfrenta, digamos, en los casos de las novelas, usted crea personajes de ficción, se los inventa, se los imagina, se imagina usted mismo en ellos, pero en este caso son 2 personas de carne y hueso.
¿qué reto adicional le impuso escribir esto, entre otras cosas para no hacer juicios morales en el desarrollo de la novela? Claro, eso es importantísimo, María Elvira, muchas gracias. Y bueno, y aprovecho para saludar a Juan Manuel, no lo saludé antes. Gracias, Juan. Claro, eso es importantísimo. Esta novela no hay en ella nada que se ha inventado, digamos. Las anécdotas todas salen de mi investigación en la vida real de estos personajes reales y de mis conversaciones, muchísimas, durante muchas horas con Sergio Cabrera y su hermana Marianela. Lo que yo he hecho es interpretar esas vidas, esas conversaciones, para, usando el lenguaje de la novela, meterme en la conciencia, en las emociones, en la moralidad de estos personajes y tratar de ver el mundo a través de sus ojos a lo largo de un desarrollo y de una evolución y de una cantidad de cambios que sufrieron muy dramáticos. Eso implicó exactamente lo que dice usted, fue el intento por, como dice Milan Kundera, un ensayo que a mí me gusta mucho, suspender el juicio moral. Las novelas no se escriben para juzgar, para absolver o condenar a nadie, se escriben para entender, y eso era lo que yo quería hacer, entender estos grandes momentos del siglo XX y la forma como marcaron a estos personajes, que es lo que he hecho en todas mis novelas, tratar de explorar un poquito ese espacio donde las vidas privadas, las vidas íntimas se cruzan, se chocan contra la gran historia, ¿no? Contra los movimientos históricos, los movimientos políticos, y para eso lo más importante en esta novela y el gran descubrimiento que hice yo fue que tenía que desaparecer como autor. Ahora hay muchos libros fantásticos que a mí me gustan mucho, los libros de Javier Cercas, pongamos, o de Manuel Carrer, en los que el autor se mete como personaje para contar la historia y para comentar sobre la historia y para dar su punto de vista, sus preocupaciones. Yo quise hacer todo lo contrario, desaparecer de esta historia y meterme como un espíritu casi en las vidas de estos personajes para contar el mundo desde ellos, tratando de entender, no de juzgar, no de absolver, no de condenar, y tratando de invitar al lector también. Eso es lo que hace la novela, invitar al lector a que suspenda los juicios morales y trate de entender la situación y la vida de estos personajes. ¿Y cómo fue el trabajo previo, Juan Gabriel, con Sergio Cabrera especialmente? Bueno, el entorno familiar también está descrito con profusión de detalles, Marianela, el propio Fausto, entre otras cosas. Ahí es donde uno como lector entra a hacer juicios morales. Es inevitable hacerlo, pero no lo hace usted como autor. Es como el texto vivo el que le plantea a uno ese dilema. ¿Cómo fue ese trabajo previo para poder construir esta obra magnífica? Porque decíamos en su momento que de toda la obra de Juan Gabriel, que la conozco desde hace muchísimos años, para mí está raya en muchos aspectos en la perfección. Está magníficamente bien escrita. Cuando uno la lee como con la técnica del relojero, encuentra eso. Se cuidó mucho, manejó muy bien las tensiones, pero también una gran investigación, ¿no? Sí, muchas gracias. Bueno, sí, fueron fueron muchísimos años de conversaciones con Sergio, 7 años. Fueron 7 años de conversaciones ya con un libro en la cabeza. Hemos hablado desde mucho antes, y él suele contar episodios aislados de su vida, y en esas conversaciones yo me iba dando cuenta de que pues aquí no había solamente una vida extraordinaria, una vida aventurera, una vida exótica con muchas cosas fascinantes y mucho sufrimiento y mucha superación del sufrimiento también. Me di cuenta de que no solo había eso, sino que la historia que contaba la vida de Sergio contaba una historia más grande sobre nosotros, sobre lo que es Colombia, sobre en buena parte el país que estamos tratando hoy de resolver. Y eso pasando por episodios que no son nuestros, ¿no? Partiendo de la vida de Fausto como exiliado de la Guerra Civil Española, de los años extrañísimos que pasó esta familia en la China de Mao durante los años 60, durante la Revolución Cultural. Y claro, todo eso exigió muchísima investigación, muchísimo trabajo periodístico, que por otra parte es algo que siempre hay también
en mis libros. Hay un trabajo periodístico previo al momento de la escritura de la ficción. Un trabajo de entrevistas, de reportaje, de trabajo de campo, para construir la situación con el mayor rigor posible, porque yo creo que eso es lo que hace también la novela que a mí me interesa, una especie de homenaje a la verdad, homenaje a la realidad. Y entonces en ese sentido para mí era, por ejemplo, tan importante tener bien las fechas de cierto evento en la Revolución Cultural, como tener bien la marca de cigarrillos que Sergio estaba fumando el día en que le cogió la mano a una novia de adolescencia. Tener esas cosas bien, para mí forma parte de la escritura novelesca y claro, eso fue un trabajo apreciable, sí. Es un trabajo para aplaudir, la investigación periodística, los detalles, la precisión, y algo que destaco yo, que lo han destacado tanto Sergio como Marianela Cabrera, en el sentido de que Juan Gabriel se mete en la emocionalidad que tuvieron en cada uno de los momentos y logra ponerle emocionalidad a esos recuerdos, en palabras de Marianela Cabrera, de modo que un trabajo muy especial. Nos alegra, Juan Gabriel, este premio, porque aquí decimos siempre que los premios ayudan a que haya más lectores, de modo que enhorabuena, y queríamos felicitarlo por este premio, desear que tenga mucho más lectores, volver la vista atrás, y que esto ayude a que sea así y que se haga mucho más visible. Un libro que, coincido con Juan Manuel, es de verdad una pieza muy importante de la literatura actual. Muchísimas gracias, Juan Gabriel, y un abrazo fuerte. Pues un placer hablar con ustedes tres. Muchas gracias, Yolanda. Muchísimas gracias. Es Juan Gabriel Vázquez, escritor colombiano. Volver la vista atrás se llama este libro, y evidentemente estoy con Juan Manuel. Juan, es una pieza de maestra, literatura impecable. Es uno de esos libros que vamos a estar leyendo durante mucho tiempo. Quienes no lo han leído, que lo lean, por favor. Un trabajo periodístico de investigación impresionante. La manera como se conectan episodios de la historia a lo largo de la vida de Sergio Cabrera y de su familia, de su hermana Marianela, de su padre Fausto, es impecable realmente. Conecta hechos históricos de Colombia y del mundo de una manera impresionante, de verdad que sí. ¿Sabe qué me parece sorprendente y me hubiera gustado como averiguar? Es cómo logran estos tiempos en que todo el mundo desconfía de todo el mundo y desconfiamos todos de todo, llegar al fondo de dos almas, especialmente la de Sergio, que encierran o que encerraban tantos secretos, contradicciones e inclusive desencuentros con sus padres. ¿Cómo lograr, digamos, ese fluir para romper ciertas barreras? Y me pregunto también si para los Cabrera, Sergio y Marianela, fue esta cercanía con Juan Gabriel que logra vincular su historia personal a la historia de Colombia, inclusive a la Guerra Civil Española, si eso fue catártico para ellos. Es decir, hay toda una clase de interrogantes que quedan después, y realmente pues sí es una obra de aproximación a unas vidas que dejan de ser unas vidas comunes y corrientes para convertirse en símbolos de una generación y de unas situaciones que en Colombia se han vivido, y que ellos no son los únicos protagonistas. Es muy interesante. Y un elemento adicional es que la maestría en la escritura de esta novela de Juan Gabriel Vázquez, a mi juicio, reside en que él no hace los juicios morales. Es que eso es lo importante. Pero el lector sí. Sí, el claro. lector sí. Para uno es absolutamente inevitable poner las cosas en la balanza, analizar determinadas conductas, analizar determinadas decisiones que tomaron allí los protagonistas de esta historia, y tomar partido, o incluso en algún momento denigrar de alguno de los protagonistas de esa novela. No lo hace el autor, pero sí lo hace el lector. Esa es la maestría de esa. Y tal vez lo que dice María Elvira, algunas de las preguntas que plantea María Elvira, pues bueno, uno la responde Juan Gabriel cuando dice que no hay juicio moral y que el esfuerzo que hizo fue por contar una historia desde los protagonistas de la historia, sin ese juicio moral que efectivamente terminamos haciendo los lectores, que estamos de acuerdo con esto y con ello no, y nos dice terrible, que cómo pasó esto, en fin. Pero él dice, él como autor se distancia del juicio moral para poder contar una historia metiéndose en la piel de quienes eran los protagonistas de la historia. Y sobre lo que significó para ellos, María Elvira, pues tuve la oportunidad de hablar con Marianela Cabrera, y ella lo que dice es que efectivamente para ella fue encontrar y mirar de otra manera su propio pasado. Porque justamente lo que decía, Juan Gabriel Vázquez le puso emoción
a unos recuerdos desordenados y le puso sentido y le dio sentido y pudieron entender ellos de otra manera su propia vida. Sí fue una catarsis contar toda esta historia. Incluso Marianela cuenta que su propia familia, sus hijos, no conocían de hecho buena parte de la historia que se cuenta allí y que a medida que pasaron los días y se van enterando, esto fue absolutamente sorpresivo, pero sí fue para ellos una catarsis de lo que significó. Todo esto, en fin, para decirles a los oyentes que no han leído el libro Volver la vista atrás de Juan Gabriel Vázquez, que lo lean. Se acaba de ganar este premio, la Bienal Mario Vargas Llosa de novela, un premio importante para una obra importante. Pasan otras cosas, hay que hablar de otras cosas. 8:27.